Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más al Culto de los Gusanos. Hoy vamos a tener una charla que tenía muchas ganas con Mer, profe de lengua. ¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Pues un placer, el placer es mío. Y vamos a charlar de un tema que a mí personalmente me interesa mucho, que es el tema de cómo llevar el rol o juegos de mesa o la gamificación en general a una programación didáctica, a las clases. Cómo sacarle partido a este gusto por jugar para realmente sacar una aplicación educativa. Entonces, la primera pregunta de rigor es un poco preguntar quién es profe de lengua. Uy, la primera pregunta de rigor y la pregunta más difícil de todas. Pues profa de lengua es un nick que utilizo en Twitter y como el propio nick indica, pues es una profesora de lengua en secundaria. Bueno, llevo ya unos años ejerciendo en institutos de secundaria y soy una persona increíblemente creativa, que no paro quieta, que me encanta aprender sobre cosas nuevas y sobre todo me apasiona trabajar con adolescentes. Entonces, pues yo creo que la innovación era algo que iba mucho conmigo y me apetece mucho probar cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. Así que un poquito de lo que yo voy haciendo y lo que voy probando, lo que me funciona y lo que no me funciona tan bien, pues lo comparto en Twitter porque creo que es muy enriquecedor también compartir las experiencias positivas y negativas con compañeros, porque al fin y al cabo no todo lo tienes por qué aprender por propia experiencia, a veces aprendes por la experiencia ajena. Es que aquí has dicho un par de cosas que antes de continuar ya quisiera resaltar y que son importantes. La primera es que es complicado dar clases en secundaria si no te gusta tratar con Sí. adolescentes. Sin duda, sin duda. Además, no tiene por qué ser algo estanco, es decir, o me gustan los adolescentes o no me gustan. Nuestra profesión, la profesión docente, es una profesión que desgasta muchísimo, porque al final estás tratando con muchas personas que tienen una mochila encima, a veces emocional muy complicada, entonces tú puedes empezar con una vocación como una casa de grande y estar feliz de tratar con adolescentes y al cabo de X años de profesión, decidir que, mira, estás agotado y no puedes seguir. Y me parece súper legítimo, pero es imprescindible para hacer este trabajo y hacerlo de verdad bien de corazón, que tú estés enamorado de la gente adolescente. Al final son casi personas. Es Sí. broma. Son personitas en desarrollo, les digo yo. Es que es una cosa que también hay que tener en cuenta. Todos hemos pasado por eso. Sí, Todos sí. hemos pasado por eso y todos hemos sido bastante, con perdón de la expresión, bastante gilipollas. Sí. Echando la vista atrás, todos tenemos nuestra mochila también detrás y hay que... Lo que pasa es que se nos olvida muy pronto lo que era ser adolescente y ese barullo, porque en cierto modo te notas que has madurado mucho respecto a lo que pensabas hace unos años y entonces te sientes súper mayor y crees que eres independiente para tomar decisiones, pegas traspiés, te equivocas y a los adultos se nos olvida enseguida. Los problemas se intensifican más, son como más Sí, intensos en el tiempo sí. y todo eso afecta, sí. Sí, sí. Y la otra cosa que me gustaría destacar, es lo que ya lo has destacado tú bastante, es el mostrar los caminos que no funcionan. Que yo vengo de, antes de esto, estar un tiempo de investigación y eso es algo que echaba en falta, que Sí. normalmente no se publican artículos de lo que no funciona. Ujú. Y es algo que veo tremendamente importante precisamente porque son caminos sin salida que ya te puedes ahorrar el recorrerlos. Exacto, exacto. A mí me pasa mucho, ¿no? Estamos ahora mismo en un mundo totalmente digitalizado, donde todo se comparte por redes sociales y por internet, pero es verdad que tenemos esa tendencia que es natural, ¿eh? Yo soy un ser humano y yo quiero caerle bien a la gente, no quiero caerle mal, entonces siempre muestro mi lado más positivo y no muestro el negativo. Y si muestro las cosas más creativas que hago en clase y las cosas que me funcionan súper bien, pues lo lógico es que la gente que me vea piense, ¡buah, qué pedazo de profesora es, qué creativa, qué bien le sale todo! Pero también hay que mostrar el lado malo, porque si no, también pasa que el que ve las cosas que tú haces y se siente inspirado por lo que tú estás haciendo, luego intenta imitarte y no le sale bien. Y aquí viene la frustración. Entonces hay que tener muy clara cuál es la vocación. La vocación es conseguir que todo el mundo me admire
o la vocación es conseguir transmitir esto que yo estoy haciendo para que más gente pueda probarlo. Porque si mi vocación es la segunda, si yo quiero que más gente pueda probar las cosas que a mí me está gustando hacer, tengo que enseñar tanto lo bueno como lo malo para que las expectativas a la hora de abordar eso sean las correctas. ¿Cuántas veces preparar una sesión o unos apuntes o cualquier cosa? Buah, esto les va a encantar con esto y, Sí. y llegar y ser un desastre. Y bueno, pues nada, de este he aprendido algo. Claro, y tienes que hacer control de daños. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? ¿Ha fallado que no era tan bueno como yo pensaba? ¿O que yo no estaba en mi mejor día? ¿O que ellos no estaban en su mejor día? ¿O simplemente que las circunstancias pues se han puesto en tu contra? Oye, justo hoy es que está lloviendo y encima sabes que varios han llegado tarde porque el autobús se ha estropeado, yo qué sé. Entonces tienes que ver un poco qué es lo que está fallando ahí y volver a probar y a probar y a probar. Y oye, pues una ventaja que sí que nos dan las redes es eso, es que tú puedes compartir lo bueno y lo malo y entonces recibes mucha información. Si quieres mejorar como docente en este caso, pero yo creo que en cualquier otra cosa, si estás consumiendo lo que hacen otras personas y les va bien y les va mal, eso es un aprendizaje tremendo, eso no tiene precio. La universidad de Twitter es fabulosa. ¿Y cómo descubriste los juegos de rol? Porque creo que fue algo tardío, ¿no? Sí, de hecho, el tema de los juegos de rol para mí es la típica historia de amor de película, ¿vale? Porque fue un flechazo. Yo descubrí los juegos de rol muy jovencita, con, pues no sé, 11, 12 años. Un día que vi a unos chavales jugando en los típicos soportales en la piscina en verano, con unos dados, con una pantalla y diciendo cosas. Y yo dije, guau, ¿qué pinta tiene eso? Y me acerqué y les pregunté, ¿y este juego cómo se llama? Yo quiero jugar. Y me dijeron, eres muy pequeña. Y a partir de ahí empezaron a venir un montón de anécdotas en las que yo siempre intentaba introducirme en el mundo del rol y siempre había algo que se ponía en contra. Hasta tal punto que llegué a la vida adulta sin haber conseguido probar el rol. Y yo ya tenía asumido que no lo iba a probar nunca. Pero mira, las vueltas que da la vida, con 37 años nada menos, conseguí probar los juegos de rol y me enamoré. Bueno, yo ya sabía que me gustaba, por eso lo había estado persiguiendo, pero confirmé, porque muchas veces tú dices, te has creado unas expectativas enormes con algo y el riesgo de pegarte un chocazo es importante. Pero qué va, aquí en este caso se confirmó mi sospecha. Yo estaba enamorada del rol a primera vista desde los 11, 12 años. ¿Y qué juego fue? Si se puede saber. Pues el primero que yo jugué fue Star Wars Dados de 6. Sí, soy muy fan de Star Wars y me dieron a elegir entre La llamada de Chulu y Star Wars y elegí Star Wars. En eso de probarlo, la verdad también tiene problemas las muchas expectativas porque influye. Pregunté Sí, el juego porque es sí, lo más fácil de preguntar, sí. pero también influye la mesa, que coincidas con... Porque a veces te llevas una mala experiencia, no por el juego, sino porque coincide con una mesa que no funciona o no funciona Exacto. contigo. De hecho, una de esas experiencias fallidas que te digo, llegué a crearme un personaje y todo. Íbamos a jugar una mini campañita de vampiro. Yo me apuntaba al juego que fuera, a mí me daba No, igual, no me hables de vampiro, no me hables lo de que vampiro, fuera. O sea, que me tengo llegan una a... partida pendiente desde hace años de vampiro y nunca se llegó a jugar. Pues sí, o sea, a mí lo que me hubieran ofrecido me habría apuntado y me apunté a esta mini campañita de vampiro, me hice mi personaje con su trasfondo, con todo y oye, nunca llegó a jugarse, porque la primera sesión nadie tenía listo el personaje y no hubo segunda sesión. Así que es muy dura la vida del rolero a veces, ¿eh? Es que algo parecido me pasó a mí también con una campaña de vampiro, que sigue Ujú. ahí. Iba a ser un one shot 2 tardes o así, sigue ahí. Después Sí. de... Fue varios años Ujú. antes de la pandemia, así que ni sé cuánto pasó ya. Sí. Y dentro ya llevas unos cuantos años jugando, ¿no? Ujú. Sí, unos cuantos.
¿Cuáles dirías que son tus juegos de mesa? ¿De ¿Con rol? cuáles te sientes más cómoda? Sí. Sí, claro, juegos de mesa. Sí. Bueno, a ver, mi súper favorito, de hecho, el que me ha convertido en directora de juego es Aquelarre, sin ninguna duda. Yo creo que a la vista está, ¿no? Me encanta y de hecho me lancé como directora de juego, entre otras cosas, porque yo quería jugar a Aquelarre y no conocía a nadie que dirigiera partidas de Aquelarre. Así que cuando no consigues las cosas de forma externa, pues hazlas tú misma. Y aparte de Aquelarre, pues estoy jugando unas partidas chulísimas. Un amigo mío, Diego, ha inventado con el sistema Everywhen, que no sé si lo conoces, No. pues es uno de estos sistemas así muy ligeritos, muy, muy estándar, que se adaptan a cualquier ambientación. Y está dirigiendo unas partidas de romanos ambientadas en la antigua Roma, brutales, que me lo estoy pasando genial. Luego también estoy muy enganchada últimamente, me he enamorado de Travel Shooters, que está ahora mismo en proceso de editarlo y de sacarlo en papel, la editorial Shadowlands. Raven también de Shadowlands, me encanta. En general es que estoy enamorada del rol, ya te lo he dicho antes. De Troubleshooters tenías alguna publicación reciente, creo, ¿no? Sí, es que acabo de fundar en el instituto un club de rol para los recreos donde vamos a jugar a Travel Shooters. De hecho, se ha iniciado hoy mismo y ya se han formado 4 grupos. Y ya entrando, ya después de conocerte un poquito a ti, Sí. dentro de lo poco que podemos conocer después de estos 12 minutos que llevamos charlando, ¿cómo surge esta idea de llevar, voy a empezar diciendo, la gamificación al aula? La gamificación, bueno, pues esto surgió sin yo saber que se llamaba gamificación ni saber que estaba innovando. O sea, no sé, yo creo que no sé si todo el mundo entra en esto de la misma forma, pero sí que me he dado cuenta de que hay un determinado perfil con el que me siento identificada. Yo soy esta clase de profesora que ve cosas en su vida cotidiana y las caza para clase. Las recoge y, uy, pues esto me lo llevo y esto también me lo llevo. Y entonces, pues yo empecé, no sé, recortando cosas de revistas o llevándome algo que había leído o grabando algo que he visto en la tele o descargando algo de internet para llevármelo a clase y pues porque eran las cosas que estaba consumiendo en el día a día. Hasta que un día se me ocurrió llevar a clase un juego de mesa, porque estaba pensando cómo explicar, creo que la narración, de hecho, y me llevé un juego narrativo a clase y dije, vamos a probar. Porque claro, los juegos, el problema que tienen los juegos de mesa en general es, primero, que son poco conocidos, que se conocen los 4 o 5 juegos comerciales más famosos, pero luego el mundo de los juegos de mesa es amplísimo y no todo el mundo los conoce. Y obviamente están creados para jugar en torno a una mesa, un grupo pequeño de personas. Entonces siempre requieren una pequeña adaptación. Pero la verdad es que los juegos de mesa tienen un potencial increíble, porque le estás dando una forma mucho más atractiva para el alumnado, pero al final los puedes cargar de contenido si no lo traen ya de por sí, que muchas veces lo traen incluido. Pero si no, tú puedes aprovechar y meter los contenidos ahí. Y oye, me funcionó tan bien esa experiencia, que fue para un día puntual, porque están a punto de llegar las vacaciones y están revueltos y tal, que a partir de ese día, o sea, yo estaba metiendo juegos de mesa, pues cada 1 o 2 semanas jugábamos a algo. Y ya me lo pedían ellos, oye, ¿y hoy no vamos a aprender jugando? Y yo decía, pues mira, esta semana sí, el viernes, o el martes, y me lo pedían ellos. Por curiosidad, esto por curiosidad un poco de profesión, más o menos, ¿cuántos alumnos estamos hablando? Porque me imagino que llevar esto tiene cuanto más alumnos, más complicación. ¿Cómo se gestiona esto? Pues Porque antes de que sí. continúes, aparte has dicho algo que clave, días antes de vacaciones, que están Sí, revueltos, con lo cual sí. mucho más complicado llevar nada y explicar nada nuevo. Sí, sí. Bueno, pero precisamente son días que están más predispuestos para algo diferente. Tienes que,
cuando trabajas con adolescentes hablábamos antes de lo necesario que es tener pasión por ellos, que te guste estar con ellos. Es decir, si tú no trabajaras en este trabajo y estuvieras con un montón de gente en un sitio, ¿elegirías irte con gente adolescente y tener una charla con gente adolescente? Si la respuesta es sí, tienes mucho ganado. Pero también tienes que tener esa capacidad de, no sé, de comunicarte con ellos, de saber guiarlos, porque lógicamente en un mundo tan adultocentrista, muchas veces los adolescentes tienen rechazo hacia las propuestas que tú les planteas. Entonces, depende del tipo de conexión que tú tengas con ellos, las cosas les entran con más facilidad o con menos. Y yo tengo la suerte de que suelo conectar bastante bien con mi alumnado. Así que esa parte sí que la tenía ganada. Y no necesito ponerme seria, ni enfadarme, ni levantar la voz para conseguir que me hagan caso. Como mucho, pues llamarles un poco la atención. Hay que ver qué día lleváis hoy, ¿eh? Y se ríen. Y ya está. ¿Plantear un juego de mesa en clase? Sí, es complicado porque tienes que pensar, tienes que modificar la mecánica con la que está pensado originalmente el juego de mesa, porque como te decía, normalmente la mayoría de los juegos de mesa pues son para 2 jugadores, para 4 jugadores, para 7 jugadores, no suelen ser mucho más. Y en una clase de secundaria normalmente estás manejando entre 25 y 35 alumnos. Depende del año y de la natalidad de ese año. Entonces, es complejo, pero bueno, se trata de decir, ¿cómo le doy yo una vuelta para conseguir que puedan jugar a esto y que puedan aprender de esto? Pues a veces la mecánica es tan sencilla como, esto puede tener 5 jugadores, pues creo 5 grupos. Y en vez de haber un solo jugador, pues son grupos con un portavoz que va rotando. Esa es la adaptación más sencilla. Pero luego, según vas avanzando, te das cuenta de que hay otras formas, hay otras alternativas. Pues mira, la mecánica original del juego es esta, pero yo en vez de utilizar la mecánica original del juego, voy a coger lo que son los componentes del juego y voy a crear mi propio juego a partir de este, que va a ser diferente del juego de mesa en sí. De hecho, muchas veces vienen los alumnos y te echan la bronca. Oye, maestra, me dicen, oye, maestra, que me he comprado el juego porque me gustó mucho y resulta que no es como tú dices. Y es así, y tú les tienes que decir, claro, porque este juego está pensado para jugar 4 personas y en clase estamos jugando 32. Es que este es uno de los problemas que quería comentar Sí. de las limitaciones que se ven al principio a la hora de llevar cualquiera de esos aspectos y que precisamente si quieres llevarlo, tienen que participar todos. Si no, es muy fácil que desconecten. Claro. Entonces tienes que conseguir que sea muy, muy, muy dinámico. A mí, yo empecé, como te digo, con el tema de hacer tantos grupos como número de jugadores era asequible con el juego, pero la verdad es que es una forma de adaptación que en general no me suele gustar, porque el que no está participando a veces se mantiene conectado al juego, porque lo has conseguido motivar. Pero también es muy frecuente que haya alguno que, bueno, como no me toca a mí, me pongo a hacer otra cosa. Entonces, prefiero buscar una manera de implicarlos a todos. ¿Y en qué momento se pasa a los juegos de rol? Pues básicamente cuando yo personalmente conozco los juegos de rol, sí que tengo clarísimo, o sea, primera partida. Bueno, para ser honesta, quizás fue la segunda. Me di cuenta de lo tremendamente inmersivo que era el rol. Como te digo, yo jugaba Star Wars dado de 6. A mí me gusta mucho Star Wars. Y fue una chorrada. Estaba jugando una aventura y al final de la aventura pues todo salió bien, claro. Somos héroes en Star Wars, todo salió bien. Y vino la princesa Leia a felicitarme. Y a mí se me saltaron las lágrimas, tío. Entonces fue ese momento de, a ver, yo soy plenamente consciente de que esto es mentira, esto es un juego, pero me lo he creído hasta tal punto de que se me han saltado las lágrimas y no lo he podido evitar. Entonces, a mí esto me dijo, o sea, yo esto me lo tengo que llevar a clase, porque si consigo de verdad que un alumno se meta tanto en lo que yo le estoy explicando, como yo me he conseguido meter aquí, sabiendo que es mentira,
el aprendizaje tiene que ser brutal, porque es que lo que experimentas es lo que de verdad aprendes. ¿Y esto lo llevaste a la asignatura de lengua? Sí. Porque no es la única asignatura que das, creo, ¿no? Sí, yo doy lengua, pero es verdad que este año, como profesora de lengua, tengo la opción, estoy dando ámbito sociolingüístico, que para quien no lo domine, pues es dentro de los programas de diversificación curricular, se trabaja por ámbitos. Está por un lado las asignaturas de ciencias que se reúnen en un ámbito, y luego están las asignaturas de humanidades que se reúnen en otro. Entonces, en mi caso, yo doy una mezcla de lengua, inglés y ciencias sociales. Entonces, donde estoy llevando a cabo este año esta programación basada exclusivamente en juegos de mesa y de rol es en el ámbito sociolingüístico. Luego, en la asignatura de lengua, que también doy en secundaria, utilizo con mucha frecuencia juegos de mesa, juegos de rol y juegos narrativos, pero no es la base de la programación, porque es verdad que trabajar todos los días de la semana con esta metodología en una clase tan numerosa, por lo menos con mi experiencia actual, no lo veo factible. Pero también te digo que el año pasado yo no veía factible jugar rol en clase con 13 alumnos y este año lo he hecho. Así que no se sabe a dónde llegará esto. Y más o menos así, a grandes rasgos, por ir encauzando, ¿en qué consiste una programación de este estilo basada en juegos de rol? Me acabo de dar cuenta de la pregunta que acabo de hacer. A grandes rasgos, ¿en qué consiste una programación? Bueno, pues en teoría, yo creo que los profesores están muy saturados de todo lo administrativo y toda la documentación que nos piden, y a veces desconectamos un poco de lo que significa esta documentación realmente, ¿no? Una programación no es más que lo que tú planeas que vas a hacer en clase, que luego puede cambiar o no puede cambiar, según las circunstancias bueno, pues del grupo, del curso, de lo que va pasando. Oye, ¿cuántas programaciones se arruinaron por culpa de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que tienes que saber adaptar. Pero sí que es verdad que yo en el curso pasado intenté, como había hecho otros cursos anteriores, introducir mecánicas de gamificación, de juegos de mesa, de juegos narrativos, que era con lo que más familiarizada estaba, con la intención de meter rol. Y tenía un grupo que no respondía para nada a eso. Eso también hay que saber reconocerlo, ¿eh? Esto no vale para todos los grupos. Y decidí que este año iba a intentar implantarlo en un grupo pequeño, en un grupo de diversificación, y que iba a planearlo y que iba a planificarlo bien, de manera que toda la programación girara en torno a eso. La verdad es que es el proyecto más ambicioso que yo he hecho en toda mi carrera como profesora. Se trata de programar todo el curso, por lo tanto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para programar? Para hacer cualquier programación, irte a la ley. Tienes que irte a la ley, porque al final eres funcionario, funcionaria o aspirante a funcionario, funcionaria, da igual, estás ejerciendo una función pública. Entonces te tienes que ir a la ley y tienes que decir, a ver, a mí la ley, ¿qué me exige? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo en cuestiones de metodología? ¿Qué me está pidiendo en cuestiones de cumplimiento, tanto con el centro, con las familias, con el alumnado? ¿Y qué me está pidiendo en torno a contenidos? Yo me centré sobre todo en esto. O sea, primero, la metodología que me impone la ley me limita que yo pueda hacer esto, porque además es que mi combo es un combo difícil. Porque yo mezclé el meter juegos de mesa y juegos de rol con quitar exámenes y quitar libros de texto. Entonces yo no tengo libros de texto, no hago exámenes y utilizo juegos de mesa y de rol en clase. ¡Uf! Entonces, claro, yo temía, se me van a echar encima, como lobos. Entonces tengo que tener muy claro que yo estoy cumpliendo la ley. Y si no la estoy cumpliendo, tengo que dar marcha atrás. Yo creo que esto pedagógicamente tiene sentido, pero si la ley no me ampara, yo no puedo hacerlo. Entonces te vas a la ley, la consultas y te das cuenta de que efectivamente no hay ningún límite en cuanto a metodología, no hay ninguna exigencia de que haya determinado tipo de pruebas de evaluación y no puedas hacer otro tipo de pruebas alternativas. Y una vez comprobado esto,
te vas a los contenidos y te pones a examinar cuál es el currículo que a ti te están pidiendo para un determinado curso, y es tan sencillo como decir, vale, de toda esta inmensa lista de contenidos que yo tengo aquí, que además me extraña, una cosa que me choca mucho es que últimamente está muy de moda decir, es que ya los contenidos no tienen importancia. Madre mía, pero tú te has ido a la ley a mirar la lista de contenidos que hay que meter en un año. O sea, menos mal que no tienen importancia. Pues tú te vas a la lista de contenidos y tú dices, anda, pues mira, este contenido lo podría encauzar con este tipo de juego o con este tipo de mecánica. También es muy importante el decir, no tiene por qué ser un contenido, una actividad, un contenido, una mecánica, sino se trata de decir, una vez voy a introducir una mecánica, un juego, más vale jugar bien y aprovechar para trabajar muchas competencias, para trabajar muchos contenidos en profundidad, que estar cambiando todos los días, porque entonces se vuelven locos y no profundizan. Entonces, yo lo que hice fue coger todos estos contenidos, toda esta lista de contenidos y ver, hacerme una especie de mapa mental para ver cuáles podía relacionar con algún tipo de mecánica lúdica. Y a partir de aquí montar, digamos, una red en la cual con poquitos juegos, 10, 12, 15 juegos, depende de lo que saliera, pudiera dar todo el temario del curso. No sé qué decir a esto porque la verdad me parece un chollo detrás de esto impresionante. Sí, es muchísimo trabajo, eso sí te lo digo, muchísimo trabajo. No quiero tampoco que no sé, que se creen falsos conceptos aquí en la mente de quien nos esté viendo o nos vea después. Esto requiere muchísimo más trabajo que el decir, yo voy a coger un libro de texto y voy a llegar el primer día y voy a decir, tema 1, página 7, vamos a leer y luego hacer las actividades. Eso es facilísimo. Entonces, yo entiendo la utilización del libro de texto, es mucho más cómoda. En mis primeros años yo utilizaba libro de texto y es ahora cuando es este curso, cuando me he atrevido a prescindir por completo. Ha sido algo muy progresivo. Yo he ido utilizándolo cada vez menos y este año no lo he utilizado en absoluto. Es que parece algo de, no, lo das jugando, pero no, es crear tú todo el contenido que tienes que dar Claro, de cero, sin apoyo claro, ninguno externo. exacto. Es un curro detrás que la verdad... Hombre, lo bueno es que también vas aprovechando cosas. Esto yo también quiero invitar. Me gustó mucho tu invitación bueno, a tener esta charla juntos, porque yo sí que creo que a mí cuando yo quería buscar este tipo de estrategias y de herramientas, pues lo primero que hice fue buscar información. Y encontraba poca, y la poca que encontraba, pues la veía de mucho valor. Entonces, precisamente por eso quiero contribuir también y aportar mi experiencia para quien no la tenga, que pueda servirle. Entonces, yo no creo que esto es algo que se deba construir de un año para otro. Tú tienes que ir haciendo tus mini prácticas. No se pasa de un curso tradicional a el curso siguiente a una programación basada en juegos de rol y juegos de mesa. Empieza por cositas pequeñitas. Llévate un juego un día y prueba a ver qué tal. Y si no funciona, piensa por qué no ha funcionado y a lo mejor para el siguiente trimestre prueba una mecánica completamente diferente con otro juego. Sobre esto y antes de continuar con tema de cómo ha sido este proyecto, porque me parece que es una pregunta muy al caso. Últimamente se aprecia una cierta tendencia, por lo menos en teoría, precisamente a implantar los juegos en el aula. Sobre Sí. todo tendencia que yo por lo menos he podido observar con competencias digitales, utilizando Kahoots, utilizando herramientas de este estilo. Pero desde mi punto de vista, y quería preguntar a ver si solo es mi punto de vista o es algo general, da una sensación de ser más una herramienta a utilizar porque queda bonito a realmente profundizar en la utilidad que puede tener ese tipo de herramientas, porque realmente yo he escuchado mucho lo de, se le hace un Kahoot y se sale. No creo que sea la mejor herramienta para muchas. Sí. Es gamificación, pero
lo veo muy limitado y no la veo ni la mejor herramienta. Y parece que hay esta tendencia a implantarlo, pero no da la sensación de que se está haciendo muy bien. Es que también claro, todo esto es relativamente novedoso, ¿eh? Porque además, también me abruma un poco el venir yo aquí a hablar de esto cuando tengo una experiencia todavía muy cortita y hay gente que tiene muchísimos más años de experiencia en esto que yo. Pero es verdad que todavía sigue sonando relativamente novedoso y confundimos conceptos. Porque no es lo mismo gamificación que aprendizaje basado en juegos. Yo utilizo algo de gamificación a veces, pero sobre todo, lo que yo practico es aprendizaje basado en juegos, que no es lo mismo. Porque la gamificación se basa en yo utilizo herramientas del juego para ayudar a motivar en el aprendizaje. Y efectivamente, un Kahoot tiene una cierta apariencia, no tanto de videojuego, como del típico test que te sale, el test chorra que te sale en redes sociales y que tú haces pues porque es entretenido estar dándole a un botoncito y a otro y no tienes nada mejor que hacer. Y en ese sentido, pues tiene una mecánica de juego que puede resultar más motivadora para un alumno que un examen, ¿vale? Pero tenemos claro que un Kahoot sigue siendo un examen, ¿verdad? Un Kahoot es yo te hago una pregunta y tú me das la respuesta. Te doy una serie de opciones, por lo tanto, un Kahoot es un examen tipo test, pero muy bien, muy bonito presentado. Que te mete aparte el ver las progresiones según la pregunta, con lo cual va incentivando un poco lo que se comentaba de meterle gamificación para la Claro, motivación. fomenta la competitividad entre el alumnado, entonces parece que se pican un poco más. A nosotros como profesores también nos da los datos, o sea, los recoge con más facilidad, entonces también nos mola meterlo, pero hay que ser conscientes. Un Kahoot, y yo también los he usado en alguna ocasión, bueno, yo soy más de Plickers que de Kahoot, porque en mi centro están prohibidos los móviles, pero este tipo de aplicaciones al final son un examen tipo test. Entonces, no es aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es yo cojo un juego de mesa o parte o todos los componentes de ese juego de mesa y a partir de estos materiales voy a crear un aprendizaje y voy a buscar una situación que provoque aprendizaje. Entonces ya no es la carcasa lo que es el juego, sino el juego es el corazón de esa situación de aprendizaje. Entonces, tú estás buscando un juego que provoque que los alumnos tengan que practicar y que tengan que ejecutar aquello que se supone que tú estás enseñando. Entonces, yo no les estoy diciendo vamos a practicar, yo soy profesora de lengua, ¿no? Vamos a practicar la argumentación. Y como vamos a practicar la argumentación, vamos a tener que hacer un debate en clase, actividad típica de la clase de lengua, ¿no? Y entonces coges el tema polémico que esté de moda en los últimos meses entre adolescentes, lo sacas y hacen un debate. Oye, es una actividad muy válida y que funciona bien. Pero en un juego de rol, por ejemplo, si tienes un personaje no jugador, un PNJ, que no quiere hacer algo y los jugadores tienen que convencerle, están practicando la argumentación. Y ahí sí tienen una motivación intrínseca, porque yo quiero que este personaje me dé esto, porque si no me da esto no consigo lo que yo quiero en el juego. Entonces estoy queriendo hacerlo y para ello tengo que utilizar una herramienta que a mí me han explicado previamente en clase. Y todas estas explicaciones en una programación de este estilo, ¿cómo se llevan a cabo? Porque, bueno, no voy a decir me imagino nada. ¿Cómo se llevan a cabo? Pues depende, a veces pues se toman como punto de partida, a partir de un debate, por ejemplo, se lanza primero una pregunta, se hace un pequeño debate, entonces tú, como al final tú eres la moderadora, la persona que modera ese aprendizaje, la que lo facilita, entonces tú, cuando ya se ha hecho ese debate previo, tienes que dar unas pautas, tienes que dar unas indicaciones. Otras veces la forma de plantearlo es, venga, vamos a probar a jugar y vamos a ver cómo fracasamos. Y a partir de ese fracaso, vamos a ver qué podríamos haber hecho para hacerlo bien. Y construimos a partir de ahí el aprendizaje y entonces volvemos a jugar y ahora a ver qué tal nos sale. ¿Nos ha salido mejor? ¿Nos ha salido peor? Vamos a evaluar todos cuál ha sido la ejecución en este caso.
y así se va construyendo un poquito el aprendizaje. Es increíble como escuchándolo estás tocando casi todos los puntos de lo que estaba estudiando el año pasado en temas de evaluación conjunta, en Sí. planificación de las clases con actividades de presentación, de refuerzo de trabajo. Todavía tengo los apuntes frescos y es increíble ver cómo se siguen al pie de la letra el trabajo que hay detrás de todo esto. Sí, sí, no, sí, esa teoría se convierte en teoría por algo, porque es útil, pero tienes que saber llevarla de manera que conecte con el alumnado, que no sea venga, actividad inicial, les pregunto cuánto saben sobre la Edad Media. Segunda actividad, me pongo a dictar apuntes sobre la Edad Media. Tercera actividad, les hago un examen sobre la Edad Media. A ver, estás cumpliendo realmente con las fases, pero no estás consiguiendo que ese aprendizaje les llegue. Y a nivel temporalización, ¿qué tal resultado da? Porque esto, sea el método que sea, siempre es un problema. Sí. Pues he de decirte que mi limitada experiencia, porque como te digo, es el primer año que lo estoy haciendo así, exclusivamente juegos de mesa, juegos de rol, estoy bastante sorprendida. Porque yo pensaba, me he pasado porque al final, es lo que te decía, la lista de contenidos es realmente abrumadora, es inmensa y los intentas agrupar en el menor número de juegos posible. Entonces yo pensé, bueno, 3 juegos por trimestre o 4 juegos por trimestre y lo intentas. De verdad que yo lo intenté, pero se te va porque son muchos los contenidos que quieres tratar y muchas las ideas que se te ocurren y acabé programando para el primer trimestre 5 juegos. 5 juegos que tienen detrás su trabajo, porque tienen su contenido, tienen el hacer determinadas prácticas, tienen mucho detrás, no es simplemente traigo el juego y jugamos y ya está. Entonces yo pensaba, digo, a lo mejor no me da tiempo. Y sorprendentemente es la primera vez en mi vida como docente que he cumplido una programación. Hemos llegado al final. Y llegó la semana maldita en la que todos los profesores están estresados, la semana de diciembre del primer trimestre, cuando todo el mundo está haciendo exámenes y yo ya había terminado mi programación. Yo empecé el contenido del segundo trimestre, sin más. ¿Se ha debido a un aumento en la motivación de los alumnos, aparte de la planificación? ¿Crees que han respondido bien, que al final ha resultado por eso, o hay alguna otra causa que puedas atribuirle? Pues yo le atribuyo 2 causas. La primera la has dicho tú. Creo que el alumnado está algo más motivado dentro de que son adolescentes, ¿vale? Y eso también lo tienes que tener en cuenta. Los adolescentes hay días que están motivadísimos, y más en un tipo de estrategias como esta. O sea, yo he visto a alumnos míos levantarse y dar una vuelta por la clase, les faltaba lo de levantarse la camiseta como los futbolistas, para celebrar algo que les había salido bien en un juego. Esto lo he vivido, pero también he vivido el jugar al juego de mesa con esta cara, porque son adolescentes, ¿vale? Entonces tienen sus días buenos y sus días malos. Pero es verdad que están más motivados y son más propensos a seguirte el rollo incluso cuando tú les estás apretando un poquito más de lo que les apetece hacer ese día. Pero por otro lado, yo también creo que ha influido mucho el hecho de que la programación la he hecho 100% yo. Y aquí también tengo que entonar el mea culpa. Es decir, yo para las oposiciones hice mi programación y la defendí delante de un tribunal y todas esas cosas. Y la hice yo al 100%. Sé que hay gente que a lo mejor también es válido porque es mucho trabajo, adapta una programación que ha hecho otra persona y le da un toque personal. No, yo la hice al 100%. Y luego llegas a un instituto y el primer día que llegas a un instituto te dicen tus compañeros, oye, que el libro de texto que damos es este. Y entonces la programación que tenemos es que el primer trimestre vamos a dar los temas del 1 al 4, el segundo trimestre vamos a dar los temas del 5 al 8 y el tercer trimestre vamos a dar los temas del 9 al 12. Vale, pues ya está, pues voy a dar los temas del libro. Los temas del libro son un despropósito total
donde mezclan un montón de cosas, donde hay más contenido del que debería y que de hecho si tú comparas cualquier libro de texto con lo que realmente la ley te está pidiendo que des, el libro de texto contiene cosas que la ley no te pide que des. Y tú te obsesionas por dar todo el libro, desde la página 1 hasta la última página, por eso no lo terminas. Entonces, si en vez de basar la programación, incluso si utilizas el libro de texto, yo no lo utilizo, pero defiendo a quien lo quiera utilizar, es una herramienta. Es una herramienta igual que para mí el juego es otra. Pero si tú, para hacer tu programación, te basas en lo que te está diciendo una editorial, ya la dirección de lo que tú estás haciendo en clase la está haciendo la editorial, no la estás haciendo tú. Cuando eres tú quien te organiza y tú dices, vale, voy a llevar este juego. Para llevar este juego necesito hacerles primero esta actividad para presentar, para tal. Vale, pues para este juego voy a necesitar 10 sesiones o voy a necesitar 15 sesiones. Pues yo ya sé que los otros juegos tienen que llevarme menos y al final requiere muchas horas pensar esto, pero todas esas horas que has invertido en pensarlas hacen que luego la programación sea mucho más eficaz, porque la has hecho tú, la has pensado tú y eres realista con lo que tú eres capaz de hacer o no eres capaz de hacer en una sesión de clase. Aparte que, bueno, tiene la parte positiva de que la haces este año y parte del trabajo para otros años está hecha ya. Claro. De hecho, Parte del trabajo. algunas de las actividades que yo estoy haciendo este año son actividades que llevo haciendo 4, 5, 6 años, me han funcionado bien y ¿por qué voy a dejar de utilizarlas? Lo que decías, esta progresión, que esto no surgió este año de voy a Claro. ponerme a hacer una programación. No, este año fue voy a darle una estructura a algo que yo hacía de manera intermitente, voy a convertirlo en algo continuo y estructurado, exclusivamente. Y otro punto polémico de este sistema, que ya mencionabas antes, las evaluaciones. Las evaluaciones nos dan mucho miedo. Nos dan mucho miedo a los profesores. Creo, yo por lo menos en mi entorno educativo, no sé qué te pasa a ti, pero en mi entorno educativo hay mucho miedo a las eventuales reclamaciones que pueda haber en torno a una evaluación. Entonces tenemos la obsesión de necesito probarlo todo, necesito tener pruebas. ¿Y qué me parece la prueba más fidedigna? Un examen. Cuando además no es una prueba, para mí no es una prueba tan perfecta. Es una herramienta, como digo, una herramienta que puedes utilizar, pero si todo tu sistema de evaluación se basa, o casi todo tu sistema de evaluación se basa en los exámenes, realmente el retrato que tú estás haciendo de tu alumnado no es del todo objetivo. Porque hay alumnado que tiene capacidad para hacer ese tipo de pruebas y alumnado que no. E incluso dentro del mismo alumno hay días que haces mejor una prueba y días que no, días que has dormido mejor y días que has dormido peor, o que estás más concentrado o menos concentrado. No puedes basarte en un único tipo de pruebas. Pero aparte de eso, claro, cuando estás haciendo pruebas de este tipo, la duda que surge es, bueno, ¿y al final qué les pones en el examen? La respuesta es, pues no hago examen. El examen es el juego. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Claro, te dicen, o sea, están jugando y tú les pones una nota, ¿cómo lo haces? O sea, te sacas de la nada. Si el alumno tiene un 7, tiene un 8, tiene un 4. No te lo sacas de la nada, ¿vale? Aquí viene, por eso digo, este sistema de trabajo da mucho menos trabajo en algunas partes, por ejemplo, evaluación. Yo estoy mucho más despejada que mis compañeros en las épocas previas a poner notas trimestrales, porque yo ya tengo el trabajo hecho de antes. Pero para yo poder tener todas esas notas fácilmente y simplemente con estar jugando un juego de mesa, un juego de rol, yo tengo que haber hecho un trabajo previo. Tengo que saber, oye, hoy, ¿a quién le voy a poner nota? Hoy le voy a poner nota a estos 5 en principio. Y de esas 5 personas a las que les voy a poner nota, voy a estar pendiente del criterio 2.1, del 2.2 y del 4.2, porque son los que vamos a trabajar en el aula hoy. Y les voy a poner nota a esos 5, que no significa que no vaya a tener la antena puesta, porque si esos 5 alumnos, oye, mira, pues hay uno que no está muy brillante, bueno, se lo dejo para otro día. Pero igualmente, a lo mejor alguno que no pertenece a esos 5 que yo en principio tenía previsto,
tiene un momento de brillantez, aprovéchalo, hombre. Sácale una foto, como yo digo, las pruebas de evaluación son fotos de nuestro alumnado. Pues sácale una foto el día que está más guapo, ¿vale? Entonces, si ese día resulta que tú vas a evaluar, por ejemplo, de expresión oral a 5 alumnos y hay uno que no estaba en esa lista de 5 alumnos, que de repente no lo puede evitar y se levanta y tiene una intervención brillante, ponle nota a ese alumno, pónsela, que le va a venir muy bien. Y yo estoy poniendo notas prácticamente todos los días de clase. Y ellos también pactan contigo esas notas, ponen notas a sus compañeros. No nota numérica, ojo, que yo no soy muy fan de las notas numéricas, pero vemos si han superado o no han superado los criterios que nos pide la ley. Oye, ¿tú crees que has cumplido estas condiciones que nos dice la ley? Uy, pues creo que he cumplido todas menos esta. Ah, pues si son 5 y has cumplido todas menos esta, eso es un 8. Así de fácil. ¿No? Y aceptación. Muy, muy interesante, la verdad. Sí. Aparte de eso, tiene, me imagino, qué manía con el me imagino. ¿Cómo lo distribuyes para puntuar los puntos con rúbricas? ¿Luego los divides en subpuntos o te fijas en estos criterios y...? Las rúbricas no están mal, pero la verdad es que yo personalmente me viene mejor una lista de cotejo. Es una herramienta que me va mejor, porque al final, al menos con la ley actual que tenemos, mi impresión es que los criterios de evaluación son realmente muy amplios, porque incluyen, la redacción de cada criterio es prácticamente un párrafo largo, que incluye muchos puntos, es verdad, todos relacionados con un mismo aspecto. Tiene sentido que estén juntos, pero son muchos aspectos diferentes. Entonces lo que hago es eso, una lista de cotejo. Separo ese super párrafo en un montón de ítems a los que yo les voy haciendo check. ¿Has cumplido esto? Sí. Esto también. Esto no. Pues te lo dejo en blanco. Esto sí. Y luego simplemente, pues mira, si tener todos los ítems de esa lista de cotejo sería tener un 10 en ese criterio, pues el resto de la nota la calculas de manera proporcional. Estoy aprendiendo un montón hoy. Como ya decía, es mi primer año. Todas estas herramientas no las tengo. Bueno, es normal. Yo tampoco las tenía, ¿eh? Y me gusta decir siempre, bueno, ahora mismo me siento muy orgullosa de la profesora que soy hoy porque me doy cuenta de la profesora que yo era hace unos años. Pero también me gusta pensar que ahora soy mucho peor profesora de lo que seré dentro de unos años. Así que esto es un constante aprendizaje y solo quien no se cansa de aprender y de buscar y de implementar, realmente yo creo que va a seguir mejorando en esta profesión, porque quien se para se estanca. Yo he de decir que es algo muy bonito que me ha pasado, sobre todo cuando te dicen que vas a empezar las prácticas y ahí vas a descubrir si realmente es lo que te gusta. A mí me está pasando ahora día a día, que es la primera vez que tengo un trabajo en el que me sale algo mal y vuelvo, por un lado, un poco frustrado, pero por otro lado siempre me pongo contento porque pienso, pues esto es lo que he aprendido hoy y la siguiente lo voy a hacer mejor. Exacto. Porque además, como cualquier otro trabajo, tiene muchas frustraciones, tienes días en los que no se te da nada bien, pero si encuentras en ello una motivación para decir, hoy he aprendido un montón de cosas, a veces de lo que no debo hacer, ya es mucho. Y otro punto que puede parecer polémico, sobre todo cuando se presenta en redes. Aceptación por el entorno, tanto compañeros, alumnos, padres de alumnos, directiva, porque siempre que hay innovación, puede haber tiranteces. Claro. A ver, esto es muy relativo. La verdad es que yo he tenido mucha suerte
porque me he encontrado una aceptación mucho mayor de lo que yo en principio esperaba, porque es verdad que, bueno, en redes todo se magnifica y hay gente muy contraria a este tipo de propuestas y no sabía cómo se la iban a tomar. Es verdad que yo ya llevaba años haciendo cosas y a veces habían caído mejor, a veces habían caído peor, pero yo a principio de curso no solo lo comenté con el alumnado, sino que también escribí a las familias de mis alumnos y alumnas y les dije, pues mira, hola, me llamo Mer, voy a ser la profesora de vuestro hijo o vuestra hija este año y mi forma de trabajar es esta. Y sé que a lo mejor puede resultar un poco extraña o sorprendente, pero esta es mi manera de trabajar y si la hago es porque estoy convencida de que va a ser lo más beneficioso para el desarrollo del aprendizaje de tu hijo y de tu hija. Y si no va bien, podemos hablar perfectamente. Y sobre todo, ese mensaje inicial que yo mando a las familias es con la intención de abrir una vía de comunicación, porque es muy importante para este tipo de proyectos que haya confianza mutua. Entonces, si las familias saben que si algo va mal o si algo no les parece bien o algo no lo tienen claro, pueden hablar contigo para preguntarte o para comentarte sus inquietudes, es mucho más fácil que confíen en ti y que te dejen hacer. Y de hecho, pues de momento no he tenido más que apoyo por parte de las familias. El equipo directivo, pues exactamente igual. Los compañeros, pues sí, a veces te miran con cara de, madre mía, pero ¿cómo haces esto? ¿No? Es un poco raro, pero también lo entiendo, es normal, no es lo habitual. Y lo que no es habitual, pues lo calificamos de raro. Pero es verdad que al final somos compañeros. Y bueno, si yo respeto, si yo no te obligo a ti a trabajar como yo trabajo, tú también me respetas a mí que yo trabaje como yo trabajo. Y se trata de eso, de que cada uno haga lo que considera que puede beneficiar más a su alumnado. Y no han surgido, igual no como tal, sino como idea, posibles proyectos intercompetenciales dentro de esto, porque también podría ser interesante, ¿no? Sí, sin ninguna duda. De hecho, a mí me está funcionando muy bien esto en un ámbito, precisamente porque un ámbito es intercompetencial y se mezclan varias disciplinas, pero la verdad es que es complicado. Yo trabajo en un centro bastante grande, somos 120 profesores, entonces ya simplemente la comunicación entre nosotros es muy complicada porque nos vemos muy poco. Entonces, hacer un proyecto de este tipo, que además, ya te digo, hacerlo yo de forma personal me ha llevado tantísimas horas de mi tiempo libre desarrollarlo, hacerlo con otro compañero tiene la dificultad añadida de que además te tienes que poner de acuerdo. Entonces, sí, para mí ese sería, sin ninguna duda, un proyecto al que aspiraría en el futuro. Pero para poder apostar por ello e intentar convencer a un compañero de que trabaje conmigo de esa forma, primero tengo que testearlo yo para poder darle ciertas garantías de que esto funciona y de que sé cómo hacerlo. Por eso me he lanzado yo en solitario. Entiendo que entonces no ha surgido club de rol también de profesores en el centro, ¿no? No, ha surgido club de rol, pero un club de rol que he fomentado yo y para el alumnado. Hay algún que otro profe rolero, pero no he conseguido convencerles para que se líen la manta a la cabeza y se pongan a dirigir al alumnado. Es verdad que soy la única profesora del centro que masterea partidas. Y dar el salto de jugar a masterear no siempre es fácil. Y un poco, bueno, esta pregunta es complicada porque si es el primer año que se lleva esto, no tiene mucho sentido. Entonces la voy a reformular a la experiencia con estos pequeños proyectos, juegos que ya llevabas a cabo otros años, que sí has podido observar más, pros y contras que hayas podido observar de todos ellos, porque imagino que no todo será positivo. No, para nada. A ver, el principal contra es que los alumnos no sepan ver, los alumnos y las alumnas no sepan ver que el juego es una excusa para el aprendizaje.
pero el juego no es la finalidad. Y a veces no es culpa del alumnado, a veces también es culpa de cómo tú estás presentando o cómo tú estás planteando la dinámica. Pero tienen que ser siempre conscientes de eso, de que el juego no es más que una vía para llegar a algo, que tú no eres un profe o una profe que no trabaja. No eres un profe o una profe que, bueno, es que no nos hace trabajar, nos hace jugar juegos. No. Tienen que ser conscientes de que estás trabajando lo mismo, en vez de con la actividad 4, 5 y 6 del libro, lo estás trabajando con un juego de mesa. Entonces, el contra es que tienes que ser muy exhaustivo con estas cosas. Tienes que hacerles que participen mucho de la evaluación final, que sean conscientes de qué contenidos y qué competencias han estado trabajando con ese juego, para que vean que realmente les ha sido útil. Requieren eso ya lo he dicho, muchísimas más horas de planificación que una clase ordinaria, y además tienes que tener mucho más clara de forma previa todo lo que vas a hacer. Porque con otro tipo de metodologías, pues tú puedes ir dando contenidos, haciendo actividades sueltas y bueno, ya veré qué entra en el examen o ya veré cómo lo evalúo. Aquí no, aquí tienes que saber qué vas a evaluar cada día antes de empezar una unidad. Entonces, la planificación previa y el desarrollo de materiales, que además tienes que desarrollar muchas veces, tú utilizas los componentes de un juego, pero también tienes que crear un montón de materiales, diseñar, telegramas, cartas, ayudas de juego, buscar bandas sonoras para tus clases. O sea, tiene muchísimo trabajo de preparación. Entonces, esos son los contras indudables. Los pros, que están súper motivados para lo que hacen y que el aprendizaje es brutal. Brutal y además el aprendizaje a largo plazo, la curva de olvido es mucho menor. Cuando ha pasado el curso, es decir, yo tengo alumnos el año pasado que se graduaron en segundo de bachillerato, que me comentaban cuando se cruzaban conmigo en los pasillos: Homer, todavía nos acordamos de cuando en primero de la ESO jugamos a esto y aprendimos los elementos de la comunicación. Y tú dices, ostras, y todavía se acuerdan en segundo de bachillerato. ¿Cuántas veces tenemos que dar los mismos contenidos una y otra vez porque se han olvidado? ¿Cuántas veces nos olvidan de lo que diste la semana pasada? Sí, sí. Entonces, no pasa con todo, no se quedan con todo, pero yo creo que hay unos pocos contenidos que se les quedan y no se van, porque los han experimentado. Sí, me estoy acordando yo ahora de también primero, segundo bachillerato, que teníamos un profesor que tenía un proyecto, aparte de darnos clase, estaba haciendo su tesis doctoral sobre educación y tenía un proyecto. Y curiosamente las cosas que incluían dentro de su proyecto fueron lo que yo mejor recordé. No era aprendizaje con juegos, era otro tipo de innovación que llevaba a cabo. Si te digo la verdad, no me acuerdo muy claro cómo lo había dado. Eso ya no lo recuerdo, ya han pasado unos cuantos años, creo que más de lo que yo soy consciente de lo que pasaron. Pero sí que los contenidos me quedaron grabados. De hecho, hay uno que sí que recuerdo, que es el chiste de los patos haciendo quark, quark, quark. En este caso era física. Y era para explicación de fuerzas moleculares fuertes, las atómicas fuertes, dentro del de los propios elementos del núcleo. Es que ahí has dado también con otro tema, que es que el aprendizaje basado en juegos es muy eficaz, primero porque es experiencial, pero segundo, también porque es divertido. Y la emoción en el aprendizaje es súper importante. O sea, recuerdas perfectamente en tu vida cotidiana, en tu vida personal, recuerdas qué jersey llevabas el día que te dejó tu primera pareja. Y no se te olvidará en la vida, porque asocias esa emoción a una imagen mental, o yo qué sé, te he puesto un ejemplo, ¿no? Sí, no lo recuerdo yo. Lo estaba pensando. O recuerdas con quién viste una determinada película, o recuerdas lo que asocias a emociones. Entonces, la risa también
bueno, es algo que provoca el aprendizaje, porque recuerdas, oye, cómo me divertí ese día que el profesor me contó un chiste malo y eso lo asocias a un contenido que ya no vas a olvidar nunca, porque cada vez que tengas que evocar ese contenido en tu mente vas a recordar el chiste malo. Pues Y, yo, y cada vez que eso, mis alumnos vayan a necesitar recordar, por ejemplo, qué es la Edad Media, se van a acordar de cuando jugaron conmigo a aquelarre. es que lo del humor que comentabas, me estoy acordando de otra Mm, cita de otro profesor que hace un mm, chiste en clase, toda la clase se ríe, se queda serio, ujú, nos mira. Os habéis reído todos, ¿verdad? ¿Sabéis ujú, por qué? Porque habéis entendido el chiste. Y el chiste ujú. era sobre lo que acabo de explicar. Sí, exacto. Ujú, Y dentro de todo este material brutal que estás desarrollando, ujú. ¿qué proyectos de futuro tienes con él? Porque un poco más a largo plazo, aparte de continuar con desarrollo y posiblemente mejoras, porque esto da para desde proyectos de investigación, es una Ujú. investigación brutal con resultados propios en el aula, hasta contenidos de cara a implantación de este tipo de herramientas. Ujú. ¿Has pensado en esto o todavía estás en fase de desarrollarlo? Bueno, es algo a lo que estoy abierta y desde luego no descarto, aunque no es mi objetivo ahora mismo a corto plazo. Ahora mismo a lo que aspiro es bueno, a perfeccionar este modelo de programación que he hecho este año, incluso estoy segura, hacer otros modelos nuevos completamente, seguir generando material, que es que además a mí me estimula muchísimo. Y sí, hay una parte que me gustaría hacer de compartir todos esos materiales que a mí me han servido y que yo he generado y a los que he dedicado tiempo con la comunidad docente. Todavía no sé muy bien cómo. De hecho, parte de ello lo comparto en mi blog, lo que voy pudiendo. Pero claro, son tantas actividades, tantos elementos, tantos materiales que desde luego, o sea, sería imposible. Tendría que dejar de trabajar un año entero para para ponerme a compartirlo todo por redes. Entonces, bueno, pues quizá poco a poco, a lo largo de los próximos años, pueda, no sé, juntarlo, darle un formato y compartirlo mejor, pero todavía ni sé bien cómo hacerlo, ni es mi prioridad. Mi prioridad es mi alumnado. Y curiosidad que me acaba de surgir, Ujú. porque hemos hablado de cómo ha influido el rol en esta nueva forma de dar clase, pero ¿esta nueva forma de dar clase ha influido en cómo planteas las partidas de rol? Sin duda, sin duda. Influye en cómo planteas las partidas de rol para los adolescentes, lo primero. No se juega igual en mesa o en mi caso yo casi todo el juego que hago no lo hago en mesa, lo hago online, pero no se juega igual con un grupo de adolescentes y además de 13 adolescentes que con un grupo reducido de adultos que saben un poco de qué va esto. Pero precisamente porque son un reto tanto numérico como de edad, porque jugar con 5 adolescentes también sería más difícil que jugar con 5 adultos, son un público mucho más complicado y te obligan a refinar mucho lo que propones y cómo lo propones y a darles una mejor motivación y al final eso te convierte en mejor máster. De hecho, como en mi caso ha sido todo tan correlativo en el tiempo, ¿no? Yo, de hecho, tenía muchas ganas de empezar a masterear juegos porque quería llevármelos a clase. Y como me los iba a llevar a clase, estoy jugando mucho más para poder aprender y llevármelo a clase. Y lo de clase me lo llevo también al rol. Entonces se retroalimentan la afición y la pasión. Yo hace tiempo leí un libro que no sé si conoces, que es el de Teach Like a Pirate, Enseña como un pirata, eh, que es de Dave Burgess, creo, que uno de los presupuestos que tiene ese libro
es que tienes que enseñar desde la pasión. Desde la pasión por tu asignatura, por supuesto, pero que tienes que llevar tus pasiones a clase. Porque así, primero, te diviertes más en clase porque estás haciendo lo que te apasiona también en tu vida personal, pero además porque cuando el alumnado ve que te brillan los ojitos cuando estás tú diciendo algo, explicando algo, haciendo algo, también se meten muchísimo más. No sé si, creo que estoy divagando un poco. No lo conocía, lo estaba apuntando. Sí. No, pues es muy bueno. No tanto desde la práctica como para reflexión sobre tu propia práctica, a mí me resultó muy útil. Y otra pregunta que me surge con esto, porque no es algo, es algo que, por lo menos por lo que yo recuerdo, pasaba. ¿Ha habido algún alumno o alumna que haya empezado a hacer sus propios juegos, imitando un poco a modo de repaso, incluso que dentro de esto, este club de rol que haya surgido, que hayan cogido estas formas de utilizar contenidos de cada o crear juegos con contenidos de clase de cara a repaso, a... En mi caso no, porque como realmente el repaso es repaso continuo en clase, no necesitan, es decir, no necesitan esa herramienta para decir yo el día 26 necesito controlar estos contenidos. Entonces no necesito repasar, lo voy a utilizar todos los días. Y además tienen la confianza de que saben que si en este momento no controlan el contenido, pues lo pueden consultar para utilizarlo. Además, yo se lo digo, es lo más coherente. Yo no todos los días recuerdo todo, incluso si lo sé. Y hay muchos días que, oye, no me sale esta palabra o no me acuerdo cómo se llamaba algo. ¿Y qué hago? Cojo mi móvil y voy a Google. Entonces ellos tienen derecho a consultar el contenido. Pero sí que me pasa mucho que algún día terminamos antes una actividad y me preguntan, oye, maestra, ¿tú tienes los dados? Porque queremos volver a jugar a no sé qué. O ¿te has traído el juego de cartas aquel del otro día que se nos gustó mucho? Me lo piden constantemente. O sea, de hecho, tengo la mochila que cada vez pesa más porque voy cargando juegos de casa al instituto, del instituto a casa, porque sé que me los piden. Y bueno, aprovecho porque esta creo que va a ser la última pregunta que voy a hacer. Voy a aprovechar. Si crees que he dejado algo que sería interesante decir mientras voy haciendo esta pregunta, que la pregunta es, ¿qué consejos darías a docentes que quieren empezar a, igual no desarrollar una metodología, pero sí empezar poco a poco a incluir contenidos de esta forma y empezar a crear contenidos de cara a implantar este tipo de metodologías en el aula? Desde tu experiencia. Muy, muy buena pregunta. Consejos, pues el primer consejo que le daría a un docente, el más importante de todos, si quiere implantar este tipo de metodología, es sé autoindulgente. Porque te va a ir mal, seguro. En algún momento te va a ir mal. Y seguramente la primera vez que lo intentes no va a salir bien. Entonces, modera un poco tus expectativas y bueno, ten en cuenta que eres un ser humano y que no puedes hacerlo todo perfecto a la primera. Este tipo de metodologías quedan muy resultonas cuando las cuentas y muy atractivas, pero también es un aprendizaje el que tú estás haciendo para poder desarrollarlas. Aparte de esto, también recomendaría, por suerte, cada vez más hay material sobre esto en redes, hay material sobre esto en vídeos, hay material sobre esto en blogs. Empápate todo lo posible. Contacta, no te dé vergüenza, contacta con la gente que produce estos materiales, porque normalmente, me voy a incluir, somos gente muy maja. O sea, si yo estoy aquí ahora mismo haciendo este vídeo contigo y si yo he hecho esta programación basada en juegos de mesa y de rol, lo voy a decir muy fuerte, es gracias a Óscar Recio. Así de claro. Yo admiraba muchísimo lo que él compartía en redes, lo que él explicaba y lo que él decía. Si lo quieres buscar en Twitter es Mr. Wolf Teacher. Y un día, pues saqué valor de no sé dónde para escribirle y decirle, Óscar, por favor, por favor, por favor, fíjate, además una de las preguntas que me has hecho tú, cuéntame, porque yo lo he hecho en otras cosas, pero ¿cómo les pones notas a los alumnos por jugar a rol?
¿qué haces? Y me dijo Óscar, majísimo, es un amor. Me dijo, quedamos un día y charlamos. Estuvimos 2 horas hablando. Y desde entonces, oye, tengo la suerte inmensa de considerarlo uno de mis grandes amigos en esta profesión y de las primeras personas a las que escribo cuando algo me sale bien y a las que le cuento cuando algo me sale mal, y es un apoyo indudable. Y Óscar es solo un ejemplo, porque hay otros muchos profes con los que he hablado, con los que comparto experiencias, y es importantísimo. Oye, ¿ves un artículo sobre una experiencia que te ha gustado? Pon un comentario abajo y pregunta las dudas que te surjan, y si no te surgen dudas y simplemente te gustan, pues coméntalo. Oye, me ha gustado, me ha servido, porque así esa persona se queda contigo y vas creando una relación. Lo más importante para desarrollar este tipo de metodologías es sentirte apoyado por una comunidad al final y por otras personas que viven este tipo de experiencias contigo. Entonces, nútrete, porque hay mucha gente haciendo cosas súper interesantes por ahí. O sea, ojalá yo tuviera tiempo para llevar a cabo todas las cosas chulísimas que veo todos los días en redes. Y me las voy guardando, ¿eh? A lo mejor algún día las llevo a clase. Pues la verdad es un consejo que me voy a anotar, porque aparte Mr. World Teacher es otra persona que me gustaría invitar aquí al canal a hablar sobre este tema. Un poco, ya que se ha abierto el melón, este es un tema que me interesa mucho. Entre otras cosas porque personalmente quiero aprender de este tipo de metodologías. Son metodologías que me interesan mucho ya no desde ahora, sino que en concreto a vosotros dos también os llevo siguiendo un tiempo y leyendo lo que publicáis. Sí. Y muchísimas gracias por el consejo y por todo lo que has explicado hoy, porque la verdad, lo que explicaba un poquito en la pre-charla, es mi primer año dando clase con mucha ilusión, pero consciente de que mis herramientas son limitadas, de que lo que decías, un poco de autoindulgencia. Este año estoy sobreviviendo y con que aprendan algo estoy contento. Claro, el primer año de profesión es seguramente el más duro que vas a vivir. Entonces, disfrútalo con su dureza y poco a poco le irás pillando el rollo y irás incorporando herramientas. Algunas serán las mías, otras serán las de otras personas, y empezarás a crear tus propias herramientas que serán tuyas, únicas y personales. Y, oye, mira, voy a añadir un tercer consejo a los profes que están empezando. Cuando cojas un poco de tablas y empieces a hacer cosas, compártelas, que siempre hay alguien más novato que tú. Y nada, ya decirte, mira, al final nos pasamos un poco de lo que ponía la escaleta. Sí. Que ya lo preveía yo, porque al final las preguntas iban a surgir. Darte las gracias por tanto el material que compartes como por haberte ofrecido a dar esta charla. Para nada, yo encantada. Espero seguir leyendo muchísimo de lo que publicas y seguir aprendiendo un montón. Dar las gracias a los que os habéis pasado por el directo. Estuvo Pepe Pedraza al principio. Espero que disfrutes del final, que dijiste que lo ibas a ver. Luego revisaré a ver si es verdad. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roy. Estás invitada por el canal para lo que quieras. Eso cuenta que es tu casa a partir de ahora. Para lo que quieras, si puedo compartir y ayudar a difundir lo que sea, cuenta con ello. Y nada, muchas gracias de nuevo a los que os habéis pasado. La despedida es de siempre. Sed felices, quereos mucho y portaros un poquito mal, que tampoco hay que ser siempre buenos. Genial. Y nos vemos en otros vídeos. Hasta pronto.